8 de la mañana, 22 minutos. En estos últimos días hemos estado hablando en muchas oportunidades sobre la situación sanitaria, la situación de salud de los uruguayos en Venezuela. Hace pocos días atrás hablábamos lamentablemente del fallecimiento de una señora a la que no le llegó la medicación que desde Uruguay se iba a enviar, los trámites que se debían realizar para esto. Bueno, lamentablemente no llegaron a tiempo porque la señora tuvo un percance de salud en una semana que la terminó dejando internada y que esta internación, debido al cuadro que presentaba, determinó su fallecimiento. Pero conocíamos en las últimas horas que Cancillería estaba concretando el envío a Venezuela de la medicación solicitada por otros uruguayos. Es bueno hablar con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, a propósito de esto, porque, bueno, detrás de la noticia hay muchas interrogantes que a uno se le puede ocurrir trasladarle al subsecretario. Primero que nada, la bienvenida y el agradecimiento por aceptar la invitación. La primera pregunta que le realizo a Bergamino con respecto a esta medicación que ya partió hacia Venezuela, ¿qué certeza tiene la Cancillería uruguaya o el gobierno uruguayo de que esta medicación efectivamente llegará a manos de nuestros compatriotas? Bueno, algunas precisiones al respecto. El 10 de febrero nosotros recibimos, vía nuestra embajada en Venezuela, una nómina de compatriotas residentes en aquel país, más precisamente en Isla Margarita, que habían solicitado asistencia por razones de salud. Se trataba de una nómina preliminar, ¿no? Nosotros instruimos a nuestro consulado y a la embajada completar esa nómina con información necesaria para evaluar cada caso y dar la respuesta correspondiente. Naturalmente, la evaluación no la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es potestad de la Cancillería, no es competencia de la Cancillería este tipo de tareas, pero trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública. Rápidamente, sí, nuestro consulado remitió información ampliatoria, ¿no?, para cada uno de los casos. Y hace ya 2 días, y con motivo del viaje a Caracas de 2 funcionarios de la Cancillería, enviamos medicación, en fin, que permite atender en lo inmediato 7 de los casos, ¿no? ¿Que son en total cuántos? En total eran 9. ¿no? 9. ¿La señora estaba incluida en esa nómina? En la nómina preliminar la señora estaba incluida. Porque el ministro Basso dijo que no se contaba con la información precisa. Exactamente. Sobre su caso. Por eso se trataba de una nómina, ¿no? El caso de la persona fallecida estaba incluida en la nómina. Nosotros solicitamos, bueno, no basta con el nombre, ¿no? Necesitamos información, pero además información referida, bueno, información personal, información de situación socioeconómica, de situación familiar, patología, tratamiento que seguía, referencias del médico tratante, porque no se trata tampoco, siempre hay que ver, bueno, qué medicación se envía, si es la correcta, si la dosis es correcta, en fin, una serie de elementos que no se trata, es decir, que iban más allá de una nómina. La señora estaba, sí, incluida en la nómina. Lamentablemente la información no llegó. Mejor dicho, la señora falleció antes de que la información fuera remitida y recibida por Cancillería. Pero bueno, es un episodio por demás lamentable. La medicación para otras 7 personas ya está en Venezuela y será entregada personalmente por personal de nuestra embajada en Venezuela a los destinatarios. También no se trata de entregar medicación solamente, se trata en su mayoría de medicación controlada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que, bueno, ¿qué pasaría si se entrega medicación que no es la adecuada, en dosis que no son las adecuadas? Eso también puede generar algún tipo de problemas, ¿no? Es medicación controlada y que necesita seguir ciertos protocolos, no solamente acá, ¿no? Es el Ministerio de Salud Pública hace la que expide la medicación, sino también
sus destinatarios también tienen que... Ahora, subsecretario, por lo que usted me dice, recetas. queda claro que la respuesta es, está totalmente garantizado sí, la entrega de esta medicación a los uruguayos. Es una entrega no hay ningún en mano. impedimento que pueda poner la autoridad sanitaria venezolana. No, para nada, para nada. Bien. Es decir, los funcionarios que viajaron hace 2 días a Venezuela llevaban la medicación en forma personal. Hicimos alguna gestión, sí, porque naturalmente no es una cantidad que sea, digamos, de consumo personal, no para 2 personas que viajan por 2 días a Venezuela. Era una dosis un poco mayor. Tampoco era una dosis, a ver, en cantidades, era para atender lo inmediato y bueno, y darnos margen para luego sistematizar el envío. Ahí va, pero con esto queda instalado entonces un canal de suministro de medicación hasta tanto la situación no mejore en el país caribeño. Estamos evaluando cada caso. De los casos referidos, hay casos, y eso según nos ha informado el Ministerio de Salud Pública, que es quien hace la evaluación, hay casos que pueden ser atendidos simplemente garantizando el suministro de la medicación. Puede haber algún otro caso que por su patología, su situación, su gravedad, amerite un repatrio, ¿no? Puede haberlo, ¿no? Ya se está considerando los medios, si va a ser con el avión sanitario. Bueno, también ahí en lo que se refiere a repatrio puede haber diversas situaciones. Puede haber situaciones en las cuales la persona puede viajar en un vuelo comercial. Que no se necesita un vuelo sanitario. Puede haber situaciones en las cuales no requiere un vuelo sanitario. No hay 2 casos iguales, ¿no? Y eso lo está evaluando el Ministerio de Salud Pública. ¿Esta nómina se ha ampliado? Por otra parte, me permite, no se trata solamente de repatriarlo, es decir, bueno, traerlo, depositarlo en el aeropuerto y qué. Sí, hay que ver también si la persona que se repatria, bueno, tiene acá una red familiar de allegados, si puede hacer un tratamiento ambulatorio, si es que tiene que ir directamente a un centro de salud. Todo eso hay que preverlo. Digo esto porque me interesa hacer 2 precisiones también. Evidentemente el caso o la situación planteada en Venezuela ha cobrado estado público, bueno, y se ha convertido en una noticia. Pero no es un procedimiento inédito, ni para Cancillería, ni para Ministerio de Salud Pública, ni para Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea, este tipo de situaciones. Con cierta frecuencia tenemos que repatriar compatriotas que por diversas razones quedan en situación de desamparo, de extrema vulnerabilidad en otros países. Es decir, esto no es nuevo. Y hay un protocolo, naturalmente, también de estudiar la situación, de ver el traslado, pero además, después que está acá en Uruguay, bueno, ¿qué pasa? Porque no se trata de traer a la persona, dejarla en el aeropuerto y decirle, bueno, ahora te arreglas como puedas. Ahora, en Venezuela, ¿un grupo de personas que precisa asistencia de este modo, sí es la primera vez o ya ha habido? No, es la primera vez. Es decir, ojo, y además también tenemos que tener en cuenta que esta situación, estos 9 compatriotas que se pidieron asistencia, están radicados en una provincia, en la isla Margarita, ¿no? Es decir, hay 9.000, aproximadamente 9.000 uruguayos residentes en Venezuela. Al día de la fecha, nuestra embajada no tiene constancia de otros casos que puede haberlos o puede haberlos en el correo de los próximos días, pero al día de la fecha eran estos los casos. Bergamino, ¿y de qué tipo de medicación estamos hablando? En general son enfermos crónicos, ¿no? ¿Pero es una medicación de fácil acceso en nuestro país? A ver, es medicación en la mayoría de los casos controladas, en algunos casos son pacientes oncológicos, en otros casos son pacientes hipertensos, diabéticos severos, insulinodependientes. En fin, no es, es medicación, digamos, no es de venta libre. Claro. Que requiere también, esa medicación controlada también requiere procedimientos incluso para salir desde acá. Claro. Exacto, pero usted decía, si son 9.000 los uruguayos, uno debe suponer que a otras personas, otros uruguayos pueden padecer, evidentemente en un número tan importante, 9.000, situaciones similares. ¿Por qué a los de Isla Margarita se les genera este problema? ¿Es un problema por estar alejados del centro de Venezuela, de Caracas? Puede ser, sí, porque bueno, es una isla.
en fin, realmente no sé por qué, tal vez porque están de repente los uruguayos residentes agrupados. Están más agrupados, más organizados, en fin, pueden haber diversas, pero lo cierto es que hasta ahora los únicos casos que hemos recibido son provenientes de Isla Margarita. ¿Por qué le hacía la pregunta? Porque se me ocurre pensar uno que ha visto cómo se manejan normalmente los grupos de compatriotas en el exterior, que suelen estar normalmente agrupados con algún club, con alguna... que tal vez pudiera llegar a pasar que otros uruguayos no estuvieran enterados de esta posibilidad y que ahora nos encontráramos que Cancillería comienza a tener mayor cantidad de pedidos. Seguramente. No entiende uno por qué específicamente. En este caso tal vez porque, bueno, tal vez, yo no lo sé, hay una situación especial en la isla, tal vez porque exactamente tienen un grado de organización que de repente... colonias uruguayas residentes en otros lugares de Venezuela no lo tienen, en fin, tal vez porque, en fin, pueden haber diversas razones. Lo cierto es que al día de la fecha nosotros los casos que tenemos son estos. No tenemos casos de otras provincias, de otras ciudades. Puede haberlos, pueden venir en el correo de los próximos días y los atenderemos. ¿Hay capacidad para dar respuesta si hubiera, digamos, un aumento de casos? Que es esperable que los hubiera, ¿no? Sí, es probable que los haya, sí, en el correo de los próximos días. Y sí, es decir, nuestro deber es atender a los compatriotas residentes, reitero, no solamente residentes en Venezuela, porque esto no es una situación inédita, es tal vez una situación que por sus dimensiones, su contexto adquiere una relevancia especial, pero mire que nosotros procedemos a repatrios de uruguayos en otros países, ¿no? Y en situaciones también de desamparo y extrema vulnerabilidad. Más de lo que se cree. No tiene por qué ser noticia. No es noticia, ni tiene por qué ser. Claro, pero en este caso convengamos que además de la noticia internacional, hay un contexto que sí, que se da también la en casualidad de que estamos llenos de venezolanos en el Uruguay. Es decir, hay una situación en el país que hace que tengamos una migración hacia Uruguay de venezolanos y a uno, por ejemplo, le llama la atención que con tanto venezolano eligiendo nuestro país para retornar, aparentemente no haya un número de uruguayos que quieran salir de Venezuela a Uruguay. A ver, los flujos migratorios, bueno, tienen pedidos, tienen características muy especiales. Hay aproximadamente 9.000 uruguayos residentes en Venezuela, muchos de ellos emigraron a Venezuela hace ya muchos años. Por eso también es una población un poco añosa, ¿no? Otros emigraron más recientemente, tal vez en la crisis del 2002, en fin. Han regresado uruguayos. En los últimos 2 años, 2017, 2018, unos 370 núcleos familiares uruguayos residentes en Venezuela retornaron a Uruguay. Retornaron. Acá hay también a veces cada palabra tiene su historia, ¿no? Sí. Cada palabra es una novela, decía Alejo Carpentier, ¿no? No es lo mismo retornar que repatriar. El que retorna voluntariamente, ¿no? Es decir, por sus propios medios, ¿no? El repatrio implica solicito asistencia al Estado uruguayo para volver porque no tengo otras posibilidades, ¿no? Hubo unos 376 casos de núcleos familiares que retornaron a Uruguay, y retornaron por sus propios medios. Algunos de ellos pasaron, digamos así, por Cancillería para acogerse a algunos beneficios. ¿Usted habla de núcleos familiares o de personas? En algunos casos núcleos familiares, en otros son núcleos unipersonales también, ¿no? Algunos pasan por Cancillería. 376 núcleos familiares retornaron a Uruguay desde Venezuela. Pueden ser también, en algún caso, bueno, una persona. Claro, pero digo, en una población total calculada de 9.000 uruguayos en un país no es un número menor. No es mucho, ¿no? Entonces, bueno, algunos pasaron por Cancillería y se acogieron a una serie de beneficios que brinda el Estado uruguayo a los retornados, ¿no? Otros no, otros lo hicieron por sus propios medios, no. Así que bueno. ¿En qué tiempo, en qué lapso? 2017-2018, 2 años. Y respecto a los venezolanos, bueno, en primer lugar, tanto la migración venezolana como la dominicana, como la cubana, ¿no?
como cualquier flujo migratorio, es bienvenido en nuestro país. Nuestro país es un país de puertas abiertas, eso es una característica de nuestro país, ¿no? Es un país que recibió migración, que emitió migración también, ¿no? Y bueno, nosotros propugnamos una migración que sea ordenada, segura, que le podamos brindar al migrante los derechos. Vivimos en un mundo, hay un politólogo polaco, de origen polaco, de apellido Bauman, que dice que en el mundo de hoy vivimos un mundo de turistas y vagabundos, ¿no? En términos migratorios. La metáfora es un poco fuerte, pero es bastante ilustrativa, ¿no? Turista es aquel que viaja donde quiere, cuando quiere y es bien recibido en todos lados, aunque viaje por razones de trabajo o lo que sea. Vagabundo es aquel que no tiene lugar en su propio país y deambula, ¿no? Buscando un lugar en el mundo, ¿no? Si uno observa, bueno, siempre hubo, ¿no?, a lo largo de la historia, flujos migratorios, hay grandes masas de personas que buscan un lugar en el mundo. Pergamino, cambiando un poco de tema y hablando de las negociaciones con Venezuela y de este destrave que Uruguay y México están, bueno, intentando proponer, el contador Enrique Iglesias aceptó ser uno de los negociadores. ¿Cómo va esa marcha? ¿Ya hay delegados en Venezuela? Bueno, Uruguay participa en varias iniciativas tendientes a ayudar a crear un clima de confianza y serenidad indispensable para que los venezolanos, bueno, los distintos actores de la sociedad venezolana, busquen una salida soberana, pacífica y democrática a la aguda crisis que hoy padece ese país. Reitero, es decir, Uruguay participa en varias iniciativas coayudantes a crear ese clima, ¿no? Porque lo fundamental acá es instalar un clima de confianza y serenidad, ¿no? No es fácil. ¿Se está pudiendo justamente crear ese clima? Ayer escuchaba a Maduro retar a Guaidó a elecciones. En realidad, de alguna manera, para muchos países o parte de la propuesta era eso, ¿no? Parece ser que del otro lado no se quiere elecciones. No es sencillo, naturalmente la situación en Venezuela está muy polarizada, basta simplemente ver, asomarse a los cables de prensa, a las noticias y demás. Pero hay que persistir, porque la opción que tiene, la mayor disyuntiva que tiene en este momento Venezuela es conflicto o salida pacífica. En todo presente hay varios futuros posibles, ¿no? En el presente de Venezuela hay varios futuros posibles, algunos terribles, ¿no? Hay que evitarlos. Y hay que apostar, aunque sea difícil, ¿no? Aunque sea complejo, al mejor futuro posible, que no va a ser un futuro perfecto, al mejor futuro posible, y bueno, que es una salida soberana, pacífica y democrática. Para eso se necesita un clima favorable para negociar y acordar, ¿no? En eso está participando Uruguay en distintas iniciativas. Grupo Internacional de Contacto, Mecanismo de Montevideo. Hay 2 funcionarios de la Cancillería uruguaya participando ayer y hoy en una misión del Grupo Internacional de Contacto, ¿no? ¿Han tenido noticias de ayer? Están cumpliendo la agenda, prevista y manteniendo contactos con distintos actores de la sociedad venezolana. Naturalmente se trata de una misión técnica y en estos casos lo fundamental es la prudencia, la reserva, no el secretismo, pero la reserva, ¿no? Nosotros estamos a la espera, esta misión termina hoy, estamos a la espera, bueno, de las conclusiones de la misión para ver luego cómo el grupo de contacto, bueno, cuáles son los pasos siguientes, reitero, para ayudar a este clima. Este grupo no tiene la intención ni de mediar, ni de negociar, ¿no? Ayudar a crear un clima. Lo mismo con el mecanismo de Montevideo, ¿no? Efectivamente, como usted decía, el mecanismo de Montevideo planteó que si las partes venezolanas están de acuerdo, bueno, haría una primera misión en la que participarían los ex cancilleres de México y Uruguay, Sepúlveda e Iglesias, y la ex vicepresidenta de Costa Rica y actual titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, bueno, también para ayudar a esto. Estamos también esperando, digamos, señales de Venezuela, porque también acá las partes tienen que estar de acuerdo. Sí, claro. No basta con que uno diga sí y el otro
¿no? Estamos esperando señales, estamos trabajando y bueno, y tan pronto las tengamos, esa misión también irá. Todo lo que ayude, todo lo que aporte a crear un clima de confianza y serenidad y de respeto es bienvenida. Bergamino, uno está acostumbrado, digamos, como ciudadano común, que cuando hay un cambio de embajador hace como su presentación de cartas credenciales, ¿verdad? Sí. Hay una presentación formal, es recibido normalmente por el presidente de la República y hay un saludo de bienvenida por un lado, ¿verdad? Es decir, sí, son las reglas protocolares. En este caso, en el caso de, digamos, los integrantes de este grupo de contacto internacional, sí, ¿se debe seguir algún protocolo de esas características? No, para nada. No, es una misión técnica, es un grupo de contacto, la misma expresión, un grupo de contacto, misión técnica, carácter reservado, bajo perfil. Acá lo que menos se necesita es protocolo, lo que se necesita es diálogo, ¿no? y ayudar a eso, facilitar, interlocución, ¿no? Este grupo de contacto está cumpliendo su agenda, ha tenido reuniones de trabajo en el día de ayer, en el día de hoy. ¿Se alojan en la embajada? Es decir, la misión se aloja en un hotel caraqueño, ¿no? Porque es una misión integrada no solamente por, es decir, es una misión presidida por Uruguay y Unión Europea. Hay participantes también de representantes de países integrantes de la Unión Europea. Es una misión... Y aunque no se diga, ¿hay alguna señal de disposición a ese diálogo por parte de Maduro, por parte de Guaidó? ¿O está siendo difícil, digamos, esa mínima disposición al menos a ese diálogo? Yo creo que hay señales, a veces intermitentes, ¿no? Lo que es importante es entonces casualmente generar un clima de confianza. Lo que nosotros percibimos tal vez es que se necesita un clima de... Venezuela necesita confianza y seguridad, ¿no? Y serenidad, ¿no? Para encontrarse a sí mismo, para dialogar, es decir, para reconocerse a sí mismo, para reconocer la realidad en que está, que es una realidad complicada, y bueno, y para buscar salidas, ¿no? Vamos a agradecerle al subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, estos minutos que ha tenido la amabilidad de estar en la mañana de Arriba Gente tratando diferentes temas, fundamentalmente aquellos vinculados a los uruguayos que se encuentran en Venezuela, a esta ayuda, en definitiva, a esta medicación que ya ha partido, que ya se encuentra en Venezuela y que, como él nos decía, bueno, está garantizado que llegue a manos por lo menos de estos uruguayos que lo solicitaron en tiempo e forma a la Cancillería. Muy amable, ¿eh? Ha sido un gusto hablar con usted. Gracias. Ariel Bergamino en la mañana de Arriba Gente.